Bem, bom dia a todos e a todas, né, que estão aqui presentes. Mais uma vez, esse é o nosso segunda semana consecutiva que temos um amigo de fora do país para compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Semana passada tivemos o professor Santiago Sarandon, e essa semana temos a honra de receber o meu amigo, né, Omar Giraldo. E o Omar, eu tenho uma história com ele interessante. Nós nos conhecemos por um curto espaço de tempo, mas foi muito intensa a nossa relação. Viajamos, né, Omar? Além de tomarmos cerveja e tequila, essas coisas juntos, também viajamos a Cuba para fazer um curso juntos e voltamos, e desde então estabelecemos eu particularmente estabelecemos, não, eu tive a honra de fazer parte aí desse grupo de pesquisa, que é lá da Ecosur, do El Colégio de la Fronteira Sul do México, né, que fica... é como uma instituição de pesquisa, né, como a Embrapa, mas voltada somente para a região sul do México, né? Especificamente, ele fica na unidade de San Cristóbal de las Casas, no estado de Chiapas, e o Omar é um típico latino-americano, é um colombiano, fez seu mestrado na Colômbia, né, já na Universidade Nacional da Colômbia, e depois foi fazer seu doutorado em Chapingo, se não me engano, né, Omar? E aí, já no México, lá na Universidade de Chapingo. E é engraçado, eu não sei se vocês sabem, a Universidade de Chapingo fica ao lado do CIMIT, que é o centro é o centro propulsor e central da Revolução Verde, né? Lá que foram desenvolvidas variedades de trigo e milho, né, de alta resposta à adubação química e tudo mais, mas a Universidade de Chapingo, que fica ao lado, ali fica em Texcoco também, né, ela é um centro de formação de referência também na área de sociologia rural. E pela tese dele, o Omar foi uma tese muito reconhecida, recebeu distinções honrosas e prêmios pela tese dele. Depois, se ele quiser, ele pode contar um pouco. Hoje em dia, o Omar está lá, então, como eu já comentei, na Ecosur, no Colégio da Fronteira Sul, na cidade de San Cristóbal de las Casas, que é uma cidade fantástica também. Então, aos que estão aqui, imaginam fazer mestrado ou doutorado no exterior, recomendo San Cristóbal de las Casas. Não somente pela qualidade, né, dos que estão lá, dos pesquisadores e docentes que lá estão, mas também porque a cidade é uma maravilha, uma cidade tipicamente estudantil, com bares e para todos os lados. Não, para quem não quer beber, também tem restaurante, imagino. Então, é uma cidade super agradável. Ele imagina. Super agradável, né, uma cidade com clima estudantil, maravilhoso e tudo mais. Ricardo, pode falar. A sedução está funcionando. O pessoal no chat já está perguntando se tem possibilidade de fazer sanduíche com a Ecosur. Depois a gente pode responder isso. A Adriana Kunin está perguntando. Agora meu filho acordou aqui, já está querendo almoço aqui. Agora você espera, velho. Continuando, então, a apresentação do Omar. Sim, imagino que sim. A ideia desse seminário já também é isso, né? A gente aprofundar relações e contatos e tudo mais, para que esse intercâmbio latino-americano se aprofunde, né? De certa maneira, a ideia dessas palestras com os amigos da América Latina, de países que falam espanhol, é um pouco isso, né? Porque o Brasil fica um pouco como as principais cidades as maiores cidades do país, do Brasil, estão na costa, elas estão literalmente de costas para o resto da América Latina, né? Então, se junta essa questão geográfica e da língua, a gente tem pouco intercâmbio, né, com os nossos companheiros latino-americanos. E como nós falamos na semana passada, a agroecologia é um ponto tipicamente latino-americano, né? A agroecologia, nós temos muitas coisas em comum no Brasil e nos demais países de língua espanhola da América Latina, mas não somente os de língua espanhola, também na Guiana e por aí vai, que confluem, são os mesmos problemas históricos, né, que determinam que a agroecologia seja tão importante para nós aqui. Bem, fazendo essa breve apresentação do meu amigo e companheiro Omar. Omar, te passo... deixa eu contar uma coisa. O Omar, para mim, é um das referências, das novas referências fundamentais para a agroecologia, né? Acho que da geração nova, o Omar é um dos grandes pensadores da agroecologia, e sem falsa modéstia, Omar, e recomendo muito a leitura dos livros do Omar, né? Então, o Omar tem alguns livros publicados, como Utopias em la Era de la Supervivência, uma interpretação do Buen Vivir, da editora Itaca, que foi de 2014. Tem um outro que eu acho fantástico, que é a Ecologia Política de la Agricultura, Agroecologia e Pós-Desarrollo, que esse é da Ecosur,
e que tem uma versão em inglês também, né, Omar? Eu tive a honra, inclusive, de dar um parecer nela, pela Springer, de 2019. E tem um novo que ele acabou de sair, que eu imagino que com a Ingrid, foi a afetividade ambiental, sensibilidade, empatia e estéticas do habitat. Bem, Omar, se puder falar um pouco da Ecosur e da sua obra, da sua trajetória, e muito bem-vindo a nosso espaço aqui. Por favor, comparta su conocimiento con nosotros. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu invitación, por tu generosa presentación. Les pido una enorme disculpa porque no falo ni siquiera portuñol, entonces va a tocar, lo voy a hacer completamente en español. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible para que se pueda comprender por lo menos la mayoría de lo que voy a tratar de expresar. Y bueno, pues básicamente de lo que me preguntas, Ricardo, yo simplemente quisiera comentar que trabajamos en un grupo de investigación que se llama Masificación de la Agroecología, entre varias personas y varios colegas. Tal vez uno de los muy conocidos es Peter Rosset, miembro de la Vía Campesina Internacional, hace parte de nuestro grupo y con el cual, pero pues es un grupo muy dinámico que hace parte, donde hay estudiantes de doctorado, de maestría, y en donde lo que hemos hecho es analizar en un programa de investigación cuáles son los elementos posibles, los elementos que hacen posible que la agroecología crezca y se apropia socialmente. Uno de los grandes problemas de la agroecología es que pues el problema, digamos, para su expansión son los procesos sociales. Y entonces de ahí la necesidad de pensarlo desde una perspectiva transdisciplinaria, desde una perspectiva que incluya la sociología, que incluya la antropología, que incluya la política, y pensar estos procesos desde esta mirada ha sido lo que nos ha convocado y nos ha permitido hacer un programa de investigación muy interesante. Si me permiten presumirles, tenemos ya investigaciones en 13 países de América Latina, de Europa, de África y de Asia, en donde han venido los estudiantes a trabajar, a hacer sus tesis y estudiar casos específicos que nos muestran cómo es posible que la agroecología crezca. Un poco lo que yo voy a hablarles acá va a estar muy inspirado por este proyecto de investigación, por el trabajo de los estudiantes, por supuesto, en términos de contar un poco estas experiencias de pensar la agroecología desde el movimiento social. Voy a contar algo realmente que no va a ser algo muy novedoso para ustedes, es una visión panorámica que espero sea de utilidad. Entonces voy a permitir presentar mi pantalla. A ver. ¿Ahí ustedes están viendo, Ricardo? Hasta ahora solamente usted. Ahora está legal. No. Está legal. Es que de México hasta aquí tenemos un delay. No, hasta que llegue allá. Ahora sí, Omar. ¿Ya? Está perfecto. Ok. Bueno, la ponencia la hemos titulado Crisis Ambiental, Agroextractivismo y el Movimiento Agroecológico. Y pues bueno, esto pues nos convoca precisamente a pensar los procesos de la gran crisis de la civilización, en donde está circunscrito el problema de la manera como hemos creado un sistema alimentario global. Está dentro de las bases del gran problema, de la gran crisis de la civilización en la cual vivimos y donde la agricultura pues, tiene un papel fundamental. Y esto, pues por supuesto, lo podemos llevar a muchísimos lugares, pero básicamente implica pensar cómo la naturaleza, cómo las tramas de la vida, cómo los ciclos ecológicos fueron simplificados de acuerdo a una lógica capitalista enfocada en la especialización. Esta lógica capitalista obedece a una racionalidad económica que podemos rastrear hasta el pensamiento de los pensadores económicos, de David Ricardo, de Adam Smith,
quien pensaron justamente que uno de los principios del crecimiento económico era la especialización productiva. Y esta especialización, si bien tiene algún tipo de sentido en la industria, en la agricultura, pues es absolutamente contrario a la vida y contraria a los pueblos. Es contra natura y contra cultura. Pero lo que hizo el sistema es tratar de cambiar todo lo que no era valor de cambio para el capital, eliminarlo mediante pesticidas, mediante una selección genética y todas las herramientas que conocemos de las tecnologías del agrocapitalismo contemporánea para sembrar solo aquello que era útil para los flujos globales de la valorización del capital. Y es así como la especialización se fue convirtiendo en monocultivos, creando este tipo de paisajes. Lo importante es entender que este sistema ha sido creado no para producir alimentos, sino para producir dinero. Es un planeta vivo que es tratado, como muestra esta imagen de Steve Cutts, como una bodega de recursos y que entran a un proceso económico, pero también el planeta vivo es considerado como un sumidero de los desechos del proceso económico. Entonces, es un recurso natural y a su vez es un sumidero, pero lo que importa que entender es que es un sistema que está hecho para crear realmente dinero. Y así, desde la colonia, complejos ecosistemas, en nuestra América y Brasil, tenemos una historia ambiental en la cual podemos contarla a través de procesos coloniales, en donde complejos ecosistemas fueron simplificados para instaurar plantaciones y pastizales. Acá tenemos precisamente el caso del cerrado brasilero, la sabana tropical más diversificada del planeta, que en tan solo unos años terminó convertido en este monocultivo de soya. Y esta idea de esta instauración de única especie vegetal o animal, solo porque existe en otro lado del planeta una demanda por ella, pues obedece precisamente a una racionalidad económica que se tornó global aproximadamente desde 1987, pero que se remonta a los periodos de la conquista, en donde empezamos a generar una monoproducción ganadera, al lado de una monoproducción industrial también de soya en Brasil, ambos en Brasil, en donde justamente lo que buscan es esta hiperproducción, esta relación con la tierra viva como un sumidero, como una bodega de recursos, como les decía, que van a ser desocultadas, que van a ser sacadas de la tierra, que van a ser extraídas como bienes transables, como bienes mercantiles, y que van a entrar a un flujo del proceso económico. Hoy los monocultivos... Sí, Omar, ¿puede hacer un gran favor para nosotros? ¿Puede solamente clicar en esta barrita que está adelante de tu pantalla ahí para que podamos leer lo que los... No. Volve la presentación, no era esto. A ver. Porque había lá como se quiere sacarla. Había una barrita ahí que estaba incomodando. Sí, tiene que clicar porque ahí se queda bien adelante de los títulos de la presentación. Lo puedo bajar. Ahí está, ahí ya ven. Perfecto, gracias. Bueno, les decía, hoy los monocultivos ocupan el 80% de las tierras cultivables en el mundo, pero a pesar de lo que dicen el sistema alimentario, que es para alimentar el mundo, en realidad son profundamente ineficientes. Pues a pesar de que tienen esta cantidad de tierra, solo producen el 30% de los alimentos. La mayoría los productos son para la industria, no son directamente productos alimenticios. Y esto nos lleva también a otro pensamiento, y es precisamente que la agricultura en el mundo de los campesinos produce, y de los pequeños y medianos agricultores, producen el 70% de los alimentos. Entonces, a pesar de lo que nos han dicho, que son muy rentables, que son muy competitivas, de acuerdo a esta racionalidad económica, en realidad no lo son, porque en realidad producen tan solo el 30% de los alimentos con una cantidad impresionante de la tierra del mundo. Y por supuesto, estos sistemas, por su homogeneidad, por su baja diversidad, pues son susceptibles a las infestaciones de malezas, a la invasión de insectos, a enfermedades
y a los efectos del cambio climático. Entonces es un sistema profundamente vulnerable, un sistema que ha roído las bases de sustentación de la vida y se enfrenta en este momento a una crisis generada por su propio operar destructivo. Pero para controlar esta cantidad de malezas que son generadas por el mismo sistema, se aplican una cantidad impresionante de pesticidas al año. Se calculan que son más o menos 2.300 millones de kilogramos, los cuales además no solamente matan las plagas para el cultivo, sino que además mata una cantidad de animales, insectos, polinizadores, y además contaminan el suelo, el aire, el agua, la atmósfera, generan una reestructuración del nitrógeno y el fósforo, generan procesos los fertilizantes generan procesos de eutrificación, acidificación de los océanos y un larguísimo etcétera. Pero concentrándonos en los insecticidas, estos insecticidas hoy sabemos que ha hecho que hasta el 40% de las colmenas de abejas mueran anualmente en Estados Unidos y en Europa. Realmente esto es muy grave. El hecho de que las estemos extinguiendo funcionalmente las abejas y los abejorros y las colmenas de estos polinizadores es gravísimo. Decía Albert Einstein que si las abejas existieran, nosotros nos extinguiríamos junto a ellas. Y esto es así porque los polinizadores bióticos son responsables de aproximadamente el 70-80% de los sistemas alimentarios a nivel global. Pero además de las abejas, estamos hablando de que estos insecticidas actúan sobre mariposas, sobre escarabajos, sobre aves y sobre todos los polinizadores bióticos, lo que va reforzando cada vez más el uso de los pesticidas. Hay un dato muy, muy preocupante, y es esto de que se habla hoy acerca de la extinción funcional de los insectos. ¿Qué significa esto? Que aunque presentes, pues no se han extinto como especie en sí mismo, las especies de insectos, ya no son suficientes para mantener las interacciones y las relaciones ecosistémicas. Entonces, cada vez estamos acabando en cantidades mayores a los insectos, de manera que cada vez menos ellos pueden generar estas relaciones como la dispersión de semillas, como la polinización y como la depredación. Esto es una de las cosas más graves que ha generado este proceso, que no solamente es en abejas, sino en el conjunto de los insectos. Que por supuesto esto se remonta también a esta idea de la sexta extinción masiva de la biodiversidad, en la cual estamos en esta gran crisis civilizatoria, que más que verlo dentro de los mamíferos, que nos gustan a veces pensarlo en el koala o en el panda, en términos, digamos, de los insectos, es realmente algo particularmente preocupante, no porque los otros no sea importante, sino porque en esto aparte de estos insectos, de estos animales, dependen las relaciones ecológicas que se están erosionando gracias a este operar destructivo del agrocapitalismo contemporáneo. Este sistema además consume el 70% del agua que se consume a nivel global, el cual se ha duplicado en los últimos 50 años, al mismo tiempo que aumenta la contaminación de las fuentes hídricas. Piensen ustedes en estos invernaderos en España, la cantidad de agua que pueda consumir, no sé si ahí tienen flores o qué es lo que tienen, pero es un consumo realmente aberrante con sus distritos de riego y con un sistema que lo que hace no solamente es consumir el agua, sino que devolverla al ciclo contaminada. Esto ya es aberrante en sí mismo, pero es peor cuando nos enteramos que la escasez de agua afecta al 40% de la población mundial y que para el año 2050 los sedientos sobre la faz de la Tierra llegarán a alcanzar la escandalosa cantidad de 2/3 de los habitantes de todo el planeta. Entonces, una Tierra que paulatinamente, por los ciclos de cambio climático, aumenta las sequías, y por el otro lado, un agroextractivismo que, si bien no genera ni siquiera alimentos, usa el agua, la contamina, la devuelve al ciclo contaminada, genera procesos terribles para las aguas subterráneas, y además pues va creando, digamos, un proceso de extinción y de contaminación del agua.
Además, este sistema pues, es la principal causa de la deforestación, donde la ganadería y la expansión del agroextractivismo ocupa el 70% de toda la deforestación del planeta. Estamos hablando de una tasa de 15.000 millones de árboles derribados por año. Este también es un caso de la Amazonía brasilera. Fíjense ustedes cómo la soya lo que ha hecho es desplazar las pasturas de la ganadería que cada vez van avanzando más para ir creando, digamos, mayor expansión y mayor destrucción y deforestación de la selva, de la floresta. De mantenerse esta tendencia depredadora, protagonizada por la ganadería y el agroextractivismo, como les decía, hay cálculos que dicen que en el 2050 podrían haberse destruido unas 230 millones de hectáreas en el bosque. Hay datos que dicen que en 300 años ya no habría ni un solo árbol sobre la faz del planeta donde continuara, digamos, este ciclo en la misma proporción que estamos ahora, pero esto hay que verlo de una manera más amplia, porque el sistema del cambio global, del cambio climático, genera procesos que realmente no podemos predecir, son impredecibles. Entonces, fíjense ustedes estos grandes incendios que han ocurrido en el Amazonas, en el Congo, en Australia, que han causado el año pasado además en California, que han causado estos incendios forestales tan espantosos, en donde se está aumentando, digamos, la destrucción de la rata de la deforestación a unos ritmos que ya no podemos controlar, lo cual a su vez aumenta más el cambio climático, genera más sequías, genera un problema mayor. Además, tenemos que pensar cómo este sistema, adicto a los fertilizantes, reduce la fertilidad, contamina el agua y contribuye al calentamiento global. Solamente para hablar del compuesto más usado y más dañino para la salud de los ecosistemas, que es el nitrógeno sintético, se sabe que los efectos del nitrógeno sintético se relacionan con la reducción del contenido del humus en el suelo, de la materia orgánica y la biodiversidad y del incremento de la acidez. Entonces, volviendo a estos pensadores, tenemos que volver a esto que también descubrió David Ricardo y que retomó Carlos Marx, y es la idea de la ley de los rendimientos decrecientes. Y es que cada vez más se necesitan mayor cantidad de fertilizantes para que los mismos cultivos alcancen los mismos niveles de crecimiento. Entonces, como en el COVID, hay un momento en el que la producción va aumentando, pero llega a un punto cumbre, un pico, un punto máximo, a partir del cual los procesos, la productividad empieza a descender, que es precisamente lo que ha generado este sistema. Carlos Marx, en una frase apocalíptica, decía, y premonitoria de lo que significaría nuestra destrucción planetaria, decía que el capitalismo, y particularmente las tecnologías del agrocapitalismo, solo sabían hacer una cosa, y era acabar con las fuentes de toda riqueza, que son la tierra y el hombre, así lo decían los seres humanos. Pues precisamente lo que ha sido esta contradicción histórica del capital, que en su afán de producir siempre más y más, ha roído las condiciones que hacen posible la vida en la tierra, y lo que estamos viendo con los datos que hay disponibles es un estancamiento de la producción y un declive, sobre todo en las primeras zonas de la revolución verde. Ahí ya estamos en un descenso de la productividad. Además, el peor efecto de estos fertilizantes de los que les hablaba sobre el ambiente, que cada vez se necesita mayores dosis, como un drogadicto, que cada vez necesita mayor dosis para conseguir el mismo efecto que tuvo la primera vez, es una tierra que hemos hecho adicta. Además de estos efectos, se generan en esta contaminación de la atmósfera con la emisión de óxido nitroso. Este es un gas con un efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono. De hecho, por cada 100 kilogramos de fertilizante nitrogenado utilizado para abonar el suelo, 1 kilo de ellos acaba en la atmósfera como óxido nitroso. Y esto sin contar además, pues, la producción de metano por la ganadería. De hecho, se estima que solamente la agricultura produce el 12% de los gases que producen el efecto invernadero. Pero datos de Grain nos han dicho que si incluimos todo el sistema agroalimentario,
Los sistemas, además de deforestación, los sistemas de distribución, los sistemas de congelamiento, todo la cadena productiva. Estamos hablando de que el sistema agroalimentario, la cadena industrial, produce el 50% de los gases que generan el calentamiento global en el planeta. Y entre otras cosas, esto es porque es un sistema profundamente dependiente del petróleo. Los alimentos viajan en promedio 1000 kilómetros. Entonces, lo que tenemos ahora son petroalimentos y petroagricultura, lo cual es supremamente grave porque en un momento en el que el petróleo empieza a escasear, que también llegamos al pico del petróleo en el 2019, lo que vamos a tener ahora es un aumento de los precios que se ven desde el año 2003, pero esos aumentos del petróleo están completamente correlacionados con el aumento de los precios de los alimentos. Y esto es así porque el sistema alimentario depende del petróleo. Si tenemos un petróleo caro, entre los 30 y los 100 dólares, como ha estado oscilando desde el 2003, que son datos, que son cifras mucho más onerosas, mayores que lo que habíamos tenido durante toda, por lo menos desde 1973, pero realmente todo el siglo XX, lo que vamos a tener es que vamos a estar en el fin de la energía barata, que se traduce en el fin de los alimentos baratos, lo que acontece al mismo tiempo que hay una crisis del trabajo, en donde cada vez las personas encuentran menos posibilidades de conseguir trabajo, aumenta el costo de vida, y para mí esto es una gran explicación de las grandes explosiones en el mundo. En Colombia estamos en una explosión como estas, pero que tiene que ver con un aumento del costo de vida generado por este sistema indolente. Pero además este sistema es un sistema devorador de tierras, en donde el sistema lo que ha hecho es que ha buscado nuevas fuentes de especulación, de capital que trata de refugiarse a veces en los mercados financieros. Hay veces también le gusta especular con la tierra. Eso es lo que ha ocurrido desde el año 2000, en donde se han vendido, arrendado, concesionado 49 millones de hectáreas en tierra en todo el mundo, sin contar con los despojos violentos. Hay que recordar que el despojo de la tierra no solamente es el suelo, sino el subsuelo, el petróleo, el agua, la atmósfera, incluso el árbol, el aire, perdón, se acapara también para obtener ahora bonos de carbono y todo lo que se necesita para sostener esta civilización en colapso. Es un sistema que además se había dicho que iba a alimentar el mundo, ¿no? Pero esos datos además supremamente no los actualicé. Son datos pre-COVID, o sea, dentro del buen funcionamiento del capital, estamos hablando de que son 821 millones de hambrientos, 1 de cada 9 personas, y 2.000 millones de malnutridos. Y esto lo comparamos con un sistema que crea la tercera parte de los alimentos son desperdiciados. Además, este sistema ha disminuido la diversidad de cultivos, porque aunque podemos alimentarnos con unas 300.000 especies de plantas, con solamente 3 cereales proporcionan el 50% de las calorías, ¿no? El arroz, el maíz y el trigo, ¿no? Y esto además ha creado un sistema en donde ha aumentado, digamos, una industrialización de los alimentos, ha generado enfermedades crónicas como la obesidad, como la diabetes, resultado justamente de una dieta altamente industrializada que se vio particularmente preocupante ahora justamente durante el COVID con estas enfermedades concomitantes. Y además es un sistema que crea un oligopolio. En realidad, seguramente esta imagen la conocen, una imagen en donde nos dicen que hay una gran diversidad de alimentos en los supermercados, en los estantes, pero en realidad solamente son 10 corporaciones las que controlan casi todo el sistema alimentario industrializado en el mundo. Kraft, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's, Mars, Unilever, Johnson & Johnson, las Quaker, las que ven ahí. Fíjense ustedes cómo solamente es un puñado de corporaciones y compañías las que controlan un sistema agroalimentario globalizado. Que además esto ha generado no solamente problemas, digamos, en la obesidad y en enfermedades crónicas, sino también en resistencia a los antibióticos. El 70% de los antibióticos del mundo se usan para la cría de animales confinados, lo cual pues está generando bacterias súper resistentes. El sistema también de los pesticidas está generando supermalezas, que no lo comenté. Pero esto genera graves problemas para la salud. Pero además tenemos este COVID-19. Este COVID-19, dice Wallace,
el gran investigador biólogo evolucionista, quien dice que la responsabilidad de este sistema, pues por todos los lados en donde vayamos, por donde intentemos mirar, le corresponde al agronegocio. Y esto es así porque la salud humana, la de los animales y las plantas y en general de los ecosistemas, está estrechamente interrelacionada. Y fíjense ustedes que nosotros con este confinamiento de animales, lo que hemos creado ha sido las condiciones objetivas para crear pandemias. Entonces, estos confinamientos eliminan las barreras inmunitarias con animales que los llevamos con las mismas edades, en una densidad poblacional impresionante, y los encerramos, ya sean aves o cerdos o pangolines o lo que sea, animales con la misma genética, que además les damos antibióticos como promotores de crecimiento, con unas cantidades de poblaciones que cada vez son más grandes, particularmente en China, que las cantidades de las poblaciones son alucinantes. Se les expone a estos animales a respirar amoníaco de sus propios, de sus propios excrementos, y en realidad, juntando todo esto, vemos que no existe un mejor ambiente para que los virus muten y engendren enfermedades mortales como el COVID-19. Entonces, fíjense ustedes, tenemos, por un lado, el confinamiento animal creador de este ambiente ideal, por otro lado, un sistema que ha generado enfermedades crónicas, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, que si lo juntamos con una deforestación que hace cada vez más a los animales silvestres, liberen patógenos a las áreas urbanas o como intermediarios en estas granjas porcinas, pues esto es lo que ha ocurrido no solamente con el COVID, sino con todas las enfermedades zoonóticas que hemos tenido durante este milenio, ¿no? El SARS, el MERS, la fiebre porcina, etcétera, ¿no? La gripa porcina, perdón. De hecho, y ahora, digamos, la gripa aviar es una de las grandes pandemias. Estamos en un momento en el que el sistema ha creado las condiciones, ya no solamente para que surja el COVID-19, sino para que haya de ahora en adelante una serie de pandemias, porque han sido creadas en gran medida por el sistema agroextractivismo. Y qué decir, además, con la resistencia a los antibióticos. Fíjense ustedes cómo, y lo que yo les quiero contar, digamos, en esta primera parte de la conversación, es cómo el sistema agroalimentario está imbricado dentro de una crisis de la civilización. Una civilización que tiene un componente ambiental, que tiene una crisis energética, que tiene una crisis de salud, que tiene una crisis de trabajo, que tiene una crisis económica, y que es todas las aristas, toda la pluridimensionalidad de dimensiones de la crisis se articulan y donde el agroextractivismo hace parte de, se puede ver a partir de los lentes de este sistema como parte fundamental de esta gran crisis de la civilización. Entonces, el sistema agroalimentario es una expresión, como les decía, de esta crisis civilizatoria. Y entonces, lo que implica es una respuesta política. Y si queremos salir de la devastación ambiental, del maltrato animal, del hambre, de necesitamos enfriar el planeta, reducir el riesgo de nuevas pandemias, la única vía, no hay otra, es construir una agricultura de la vida y por la vida, con campesinos y campesinas, en un sistema diverso, localizado y justo, acorde a las condiciones ecológicas y culturales de los pueblos. Y es precisamente en este escenario en donde se inscribe el proyecto político de la agroecología como una respuesta a este sistema de muerte. Y entonces tenemos que pensar cómo hacer para que la agroecología por lo menos vaya creciendo de manera que vaya creando una correlación de fuerzas lo suficientemente antagónica para tratar de contener este sistema y al contrario ir reverdeciéndolo y creando este gran proyecto de vida. Y crear paisajes agroecológicos, como fundamentarnos en paisajes completamente diferentes a los paisajes del progreso, a los paisajes de la devastación que nos ha creado el agronegocio contemporáneo. ¿Cómo vamos a poder crecer? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? A través de paisajes diversos, con este tipo de paisajes, en donde hay una articulación entre los bosques adyacentes, entre los policultivos, en un sistema que crea buen vivir para los pueblos y que crea autonomía
no solamente autonomía o soberanía alimentaria, sino autonomía energética, autonomía habitacional, autonomía ontológica, autonomía epistémica, autonomía en semillas, autonomía en agua, autonomía en forrajes, en general, autonomía. Esta es la palabra clave de los procesos globales de la agroecología. Lo que están buscando es que los pueblos puedan volver a hacerse cargo de sus condiciones materiales y simbólicas de existencia, que habían sido despojados por este sistema indolente. Y nosotros sabemos que la agroecología justamente se basa en principios, en la diversificación animal, en los reciclajes de nutrientes, tratar al suelo como un ecosistema, como un suelo vivo, sistemas que hacen sistemas de protección del suelo, de la fertilidad y del agua, con medidas preventivas, todo lo que ustedes saben y todo lo que ustedes seguramente han leído de Miguel Altieri, de Gliessman y de estos grandes agroecólogos que nos han mostrado justamente los principios ecológicos del sistema. Pero, y esto precisamente es lo que se está enarbolando los grandes movimientos del mundo, entre los cuales pues tenemos el más importante, que es la Vía Campesina. La Vía Campesina pues es yo no sé si ustedes saben que la Vía Campesina es la organización más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de 200 millones de familias campesinas, familias pastoralistas, pescadores artesanales, jornaleros sin tierra, agricultores urbanos, todos los sectores del campo y la ciudad que se aglutinan en 80 países y más de 500 organizaciones y que constituyen, digamos, un sistema que está tratando de hacerle un contrapeso a este sistema agroindustrial. Y dice la Vía Campesina precisamente que el proyecto político de ellos es un proyecto de vida, y lo voy a leer, un proyecto para un campo con campesinas y campesinos, de comunidades rurales con familias, de territorios con árboles y bosques, montañas, lagos, ríos y costas, y se opone fuertemente al proyecto de muerte del agronegocio, de la agricultura sin campesinos ni familias, de monocultivos industriales, de áreas rurales sin árboles, de desiertos verdes, de tierras envenenadas con agrotóxicos y transgénicos. Dicen la Vía Campesina, con nuestras acciones y prácticas, las campesinas y los campesinos en todo el mundo estamos activamente confrontando el capital y el agronegocio, disputando la tierra y el territorio con ellos. Pero no solamente la tierra y el territorio, sino también hacer un proceso descolonizador, un proceso despatriarcalizador y procesos precisamente que vayan hacia un proyecto de vida. Yo no creo que sea lo suficiente, después de lo que les conté al comienzo de esta exposición, no sea que sea demasiado exagerado decir que este proyecto, el proyecto agroindustrial es un proyecto, y el proyecto del capitalismo es un proyecto de muerte. Luego, tienen razón el proyecto de la Vía Campesina cuando se enuncia como un proyecto de vida, con la vida, para la vida y desde la vida. Para basarse a través de estas agroecologías históricas, acá tenemos los sistemas andinos, sistemas bastante de todas estas grandes agroecologías de los pueblos. Acá tenemos una milpa en Guatemala, sistemas diversificados, paisajes completamente diferentes, que entienden las condiciones que hacen posible la vida en la tierra, que se oponen radicalmente a estos otros paisajes, que son los paisajes de la desolación, los paisajes de los desiertos verdes, los paisajes, como decía Nietzsche, en un enunciado premonitorio de la extinción planetaria, cuando decía, crece el desierto, hay quien albergue desiertos. Pues nosotros no solamente creamos desiertos de arena, sino también creamos desiertos verdes con estos otros sistemas. Fíjense ustedes, acá Palma Africana, en donde ustedes, qué diversidad, que puede existir en estos desiertos verdes creados por el agroextractivismo contemporáneo. Pero además hay unas razones ecológicas. Se sabe, por ejemplo, que los paisajes del desarrollo y el progreso, pues va disminuyendo la diversidad de insectos y animales, pero también los paisajes con poca intervención, que han sido, valga decir, los paisajes tropicales, los paisajes transformados por la acción humana, también hay una serie de investigaciones que dicen que aún tienen menos biodiversidad por unidad de área que los paisajes habitados intensamente por los pueblos. Entonces, es interesantísimo mostrar cómo los paisajes habitados por los pueblos nos dan una imagen diferente
ya no solamente para contener este proyecto de muerte, sino para construir un proyecto de vida que además alimente a los territorios, que crezca la biodiversidad en los territorios. No se trata solamente de no tocar, sino de saber transformar. Y la manera de saber transformar los territorios, pues tenemos la herramienta de estas agriculturas milenarias, en donde los pueblos, a través de sus estrategias de prueba y error, han sabido transformar amorosamente la tierra viva que habitamos y la tierra viva que somos. Piensen ustedes en esta ranita, en esta imagen modificada de nivel perfecto, de la que tomo, en donde precisamente pues, las imágenes conservacionistas lo que buscan es mantener como islas de la conservación en unos océanos de la devastación. Pero esto realmente ni siquiera ayuda a la conservación, porque en la ecología de poblaciones se ha demostrado justamente cómo los animales tienen que migrar durante muchísimos parches, y cuando no lo hacen, pues lo que encuentran pues son extinciones locales. Si ustedes tuvieran que migrar de sus depredadores, como esta ranita, fíjense ustedes en este monocultivo de caña de azúcar, pues por dónde ustedes preferirían migrar. Por un sistema de un punto A a un punto B, de una milpa biodiversa, o en este sistema, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá la ranita tratando de pasar la caña de azúcar, o una ranita pasando en agroecosistemas, en sistemas agroforestales, etcétera, ¿no? Cómo se va creando y cómo va aumentando la biodiversidad en sistemas bien conservados, que realmente crean un proyecto de vida, un proyecto ecológico, una real ecología política. Y nos apoyamos de los diversos sistemas de los pueblos, como los conucos en Venezuela, como las milpas en Mesoamérica, como las chacras amazónicas, como las terrazas andinas, bueno, tantos sistemas, ¿no? Las chinampas en aztecas, las terrazas de arroz en Balí, las machambas en Mozambique. O sea, nosotros nos valemos justamente de las agriculturas de los pueblos, de estas agriculturas milenarias, para entender cómo hacer para construir un proyecto completamente diferente que vaya a dislocar este proyecto de muerte que ha venido a asolar el planeta. Y bueno, además nos valemos de cómo los pueblos tienen un control inmenso sobre los bosques en el mundo. No sé si ustedes saben que los pueblos indígenas administran o tienen derechos de tenencia sobre al menos 38 millones de kilómetros en 87 países, lo cual representa más de un cuarto de la superficie terrestre en el mundo que está en manos de los pueblos indígenas. Entonces, nos valemos de cómo hacer una agroecología que esté imbricada además en una tenencia colectiva de la tierra de los bosques para crear un proyecto diferente. Y es acá donde yo quiero poner a la agroecología desde este movimiento social. ¿Qué hay que saber entender? ¿Qué hay que saber ver? Para comprender cómo está tratando de generar una correlación de fuerzas antagónica a este modelo de muerte. Y yo quiero entender este modelo, que es precisamente lo que intentamos entender en nuestro proyecto de investigación. Y una de las maneras que yo quisiera proponerles justamente es entender el movimiento social no como un bloque homogéneo, no como un bloque único, sino como una multiplicidad de acciones que en muchos territorios y de forma simultánea y persistente van aglomerando unas multitudes de procesos autónomos en cada vez más lugares. Son muchos lugares, son muchas agroecologías, son muchos espacios en muchos lugares. Lo que tenemos es agroecologías en plural, no en singular. Estamos pensando en esta multitud de colectivos en múltiples espacios rurales y urbanos, que precisamente esta es la fuerza de este movimiento social. Y que vamos a tratar de clasificarlos. Me voy a apoyar en una clasificación que hizo uno de nuestros colegas en Ecosur, que es Tlacael Rivera. Y bueno, entonces él habla justamente de las agroecologías históricas, las agroecologías emergentes y las agroecologías al límite de los movimientos sociales. Yo quisiera comenzar justamente por las experiencias comunitarias. Estoy pensando en toda esta multiplicidad de procesos que están en todo, vamos a pensar solo en América Latina, pero esto es en todo el mundo, procesos pequeños, sigilosos, que han estado muchas veces acompañados por la teología de la liberación y la teología india, y que a través de métodos basados en el diálogo de saberes y de la acción, reflexión, acción, se ha apoyado en formas de organizaciones preexistentes, como asambleas, como organizaciones comunitarias,
como juntas de acción comunal, como ejidos, como dependiendo, digamos, del lugar, y que son experiencias pequeñas, a veces una parroquia, a veces una familia, pero que son experiencias comunitarias en muchísimos espacios de toda América Latina, que son, digamos, como las experiencias más pequeñas, en donde los pueblos indígenas han ocupado un papel fundamental a través de una revalorización de las cosmovisiones y los conocimientos tradicionales de los pueblos, perdidas por las políticas desarrollistas y por las influencias del mercado. Además de estas experiencias muy locales, muy pequeñas, tenemos organizaciones campesinas locales. Acá tenemos la cantidad de cooperativas, de asociaciones. Podemos ejemplificarla con cualquier cantidad, pero pensemos nomás en las organizaciones de café orgánico en Chiapas, acá donde vivo, que articulan a 32,000 familias, o las organizaciones de miel en la península de Yucatán, también en México, que agrupan más o menos unas 60,000 familias mayas, o existen también cooperativas o redes de cooperativas de gran envergadura por la cantidad de familias asociadas y por su influencia territorial. Es el caso de la Tosepanti Tatanisca en Puebla, México, la cual reúne a unas 34,000 familias practicando la agroecología. Acá tenemos los ejemplos de estas cooperativas que han creado otros paisajes completamente diferentes. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, la Tosepan, esto se ve como un bosque, ¿no? Pero en realidad adentro lo que se ve son este tipo de paisajes, ¿no? Lo que se ven son sistemas donde incluyen la apicultura, la minipolicultura, sistemas, como les decía, como los de los pueblos mayas. Entonces, o ponemos también como ejemplo la agroecología del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del EZLN, acá en Chiapas, que a través de los trabajos colectivos y de una red de promotores ha tenido un sistema agroecológico profundamente diverso y localizado en el territorio, pero que se expande además por el Consejo Nacional Indígena en muchísimos lugares también de México, incluyendo pues importante Cherán, incluyendo muchísimos espacios. Tenemos, pero también esas experiencias locales, seguramente ustedes me podrán contar muchísimas más en Brasil, por supuesto. Tenemos además, primero las más localizadas, luego estas que son más regionales, y tenemos también organizaciones campesinas nacionales en donde se expande la agroecología. Una de ellas, la más importante, la ANAP, en donde les decía ahora Ricardo, que pudimos compartir un curso amplio sobre la metodología de campesino a campesino, y que ha mostrado justamente cómo un proceso de compartición de saberes, de diálogo de saberes, ha logrado generar un movimiento, tal vez el más importante en términos absolutos en el mundo. Es el crecimiento del movimiento agroecológico, que entre 2010 y entre 1999 y 2009 aumentó de 216 familias practicando la agroecología a 110,000 familias gracias a la metodología de campesino a campesino. Los últimos datos que tenemos y que nos pasaron el año pasado fue precisamente que estamos hablando de 170,000 familias. Esto es la mitad del campesinado cubano. Esto es realmente algo impresionante, que están practicando la agroecología, pero en realidad estos datos son subestimados, porque si contamos personas que no están dentro del movimiento, pero que por procesos de emulación que están practicando la agroecología y que están en un proceso que va de manera inversa a este proyecto de muerte y destrucción del capitalismo, en este caso de un socialismo que intentó pues también generar procesos de agroindustrialización a gran escala con la caña o con el tabaco, y que lo sumió en una crisis muy terrible de alimentaria en los 90, pero que lograron darle la vuelta y generó un proceso muy grande, y es uno de los procesos más interesantes en todo el mundo, en donde los que se crean son paisajes como estos. Tenemos también el movimiento, el movimiento brasilero, el movimiento del EMST. Ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Acá pues podemos contar muchas experiencias, pero tal vez las más interesantes están ocurriendo en el nordeste. En Ceará hay un proceso de campesino a campesino muy interesante en los asentamientos de Santana, pero también se está extrapolando por todo el lugar. Pero también hay cooperativas, tenemos también la cooperativa de arroz orgánico, creo que me corrigen ahora si está en Sao Paulo, o procesos también locales, como lo que está ocurriendo en Minas Gerais,
procesos agroecológicos campesino a campesino, pero bueno, cómo el movimiento MST poco a poco empieza a articular cada vez más dispositivos con escuelas agroecológicas, con escuelas de campo de formación, para conformar, digamos, un sujeto que es el campesinado agroecológico, que es ese campesinado que está dispuesto a disputar hegemonía. Y tenemos uno de los casos que investigamos en nuestro grupo, fue un caso que se llama la agricultura natural de presupuesto cero en la India, uno de los casos más impresionantes. Estamos hablando de un proceso que hoy reúne más o menos unas 4 millones de familias, que se originó también por una serie de suicidios que habían ocurrido en la isla por adoptar el algodón transgénico de Monsanto, y que gracias a un proceso liderado por un gurú, Sabas Palikar, logró generar un proceso de autoorganización en muchos lugares que empezó a voltear el sistema y a crear un proceso agroecológico parecido al de campesino a campesino, menos sistemático, menos organizado, pero que logró hacer unas transformaciones que hoy se expanden a Bangladesh, a Sri Lanka y a muchos otros lugares aledaños, y que está creciendo en muchos lugares. Comenzó en el estado sureño de Karnataka y hoy también se institucionaliza en políticas públicas como el de Andhra Pradesh, en donde se crean procesos. Acá, por ejemplo, esto es un sistema árido, uno no se imagina, ¿no? Pero tienen abonos verdes, cobertura vegetal, y todo un sistema, digamos, agroforestal profundamente rico, que también ha dado la vuelta al sistema de muerte, que mató a 250,000 personas por los suicidios en la India. Bueno, acá tenemos, esta se me coló acá, que son los mercados agroecológicos, las ferias en Brasil. Bueno, tenemos entonces ya tenemos las locales, tenemos las regionales, tenemos las nacionales, y ahora tenemos las organizaciones internacionales, entre las cuales pues la más importante es la que les decía, la Vía Campesina Internacional, pero además pues todos los procesos, los dispositivos que se han creado a través de los procesos de colaboración sur-sur han logrado, por ejemplo, que la experiencia cubana y los procesos de formación de su escuela de la Aniceto Pérez lleguen a muchísimos otros lugares, como por ejemplo, Valentín Bala acabó de terminar su tesis sobre el proceso agroecológico en Mozambique, y que es un hijo del proceso cubano y que ya está transformando territorios y teniendo resultados profundamente interesantes, pero otra vez con los procesos de las escuelas de formación, como los institutos latinoamericanos de agroecología, que cada vez más están creciendo por toda América Latina, en cada vez más regiones hay más institutos, escuelas de formación que hacen parte amplia de los procesos de campesino a campesino. Acá tenemos los procesos de colaboración, de formación interinstitucional, los procesos orgánicos que están ocurriendo entre las diferentes organizaciones miembros internacionales de la Vía Campesina, y en América Latina además tenemos pues la expresión continental, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, tenemos MAELA, organizaciones científicas, ustedes tienen ABA, está la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, que son organizaciones científicas que hacen parte, digamos, de este proceso. Y también deberíamos acá contar también a todos los procesos de formación que están creándose en tantos lugares como el que nos contaban al comienzo de nuestra charla. Tenemos también todas las redes de los guardianes de semillas, críos y nativos, que están haciendo conservación, defensa y rescate mediante diagnósticos, inventarios, mejoramientos participativos y resguardos en casas donde los campesinos y las campesinas pueden acceder a distintas variedades, así como la realización de distintas ferias cada vez en más lugares donde se realizan distintos tipos de intercambios de agrobiodiversidad. Esto es parte fundamental de la agroecología, la agrobiodiversidad de semillas, y que justamente es una de las herramientas también para oponernos a este agrocapitalismo del despojo. Además tenemos las redes de mercados. Existen muchísimas experiencias en Latinoamérica en múltiples espacios, donde además la producción agroecológica se comercializa en entornos locales y en algunos circuitos cortos que abastecen las ciudades. Uno de los que nosotros hemos estudiado pues es justamente el del sur de Brasil, la red de agroecología Ecovida, 200 mercados locales con 3.500 familias. El de Colombia, en cada lugar hay unos diferentes, pero en la Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, se articulan cerca de 300 mercados que más o menos articulan unas 30.000 familias. Bueno,
Pero además de todos estos procesos, entonces tenemos todas esas agroecologías, que son las agroecologías del movimiento social. El segundo paquete que tenemos de nuestro movimiento son todas estas agroecologías emergentes. Así nos nombra la KL Rivera. Entonces, uno de ellos son las agroecologías urbanas, y el más grande de ellos pues, es el Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en Cuba, el cual articula a 500.000 de patios y parcelas familiares y a más de 1 millón de personas. O también tenemos el caso de la agricultura urbana en Venezuela, que está creciendo también de una manera impresionante como respuesta a la crisis económica y el embargo que enfrenta el país desde hace años. Según estimaciones globales, las agroecologías urbanas producen entre el 15 y el 20% de los alimentos producidos en todo el mundo que se cultivan en las ciudades y en las periferias. Esto es importantísimo, entender también las agriculturas urbanas que están creciendo en cada vez más urbanas y que son estas agroecologías emergentes, en los patios, en las terrazas, en los lugares en donde la permacultura también está jugando, la hidroponía, los cultivos, los sistemas biointensivos. Fíjense ustedes acá en Cuba, que es tal vez también uno de los grandes ejemplos de cómo se puede hacer una agroecología urbana. Es impresionante. Fíjense ustedes, acá tenemos más fotos de la agroecología urbana en Cuba. También tenemos el sistema de las ecoaldeas, que son también estas redes permaculturas que en el sentido amplio hacen parte de la agroecología, de todos estos neocampesinos o neorurales. Y la red global de ecoaldeas se estima más o menos unos 15.000 proyectos de este tipo alrededor del mundo. Que son proyectos que se están creando, personas que están migrando de la ciudad al campo, que están haciendo proyectos en donde además la espiritualidad juega un papel fundamental, en sistemas permaculturales, en donde el diseño pues, es muy importante, en donde hacen este tipo de diseños, generan sistemas de agricultura sintrópica, sistemas de una diversidad impresionante de sistemas agroforestales, sistemas en donde se diseñan las parcelas con bosques secundarios, con bosques comestibles, con huertos biointensivos, con parcelas de leña, en sistemas, digamos, en donde además las familias van viviendo ahí y donde la permacultura pues es una herramienta bastante importante para todas estas personas de neorurales y neocampesinos. Y también hay experiencias en las ciudades, particularmente en España, se están cambiando también los sistemas, se están generando pueblos y ciudades en transición, se están creando ecobarrios, están generando comunidades intencionales, son proyectos urbanizantes que están tratando de generar otros procesos, o los municipios post-petróleo, que precisamente están creándose como la permacultura en términos de un descenso energético, en esta crisis energética en la cual estamos, y que están haciendo transiciones energéticas localizadas en sistemas basados en el decrecimiento, y en América Latina, pues muy influenciadas por las filosofías del buen vivir. O también en espacios urbanos, están viendo también en muchos lugares cómo los departamentos se pueden reverdecer, agroecologizar y crear relaciones sociales, relaciones que además donde la transformación va a ser fundamental en procesos que nos lleven de la desglobalización a la localización, de la industrialización a lo que yo llamo la artesanalización, o sea, la creación de artes sanadoras para la vida, de una manera intensiva en trabajo, en donde ya no tengamos que comprar estos productos de veneno que nos venden las corporaciones, sino que cree trabajo, que cree posibilidades de organización cooperativa en las ciudades y se cree procesos de relaciones campo-ciudad que logren fracturar estos procesos del salario y que el chiste es cómo hacer para que nosotros logremos sacar la agricultura y los alimentos de las lógicas del capitalismo. Esto es lo que se está creando y se está generando en muchísimos lugares con estrategias en donde circulan valores de uso, en donde hay canastas solidarias, en donde hay sistemas de trueque, en donde hay monedas comunitarias y muchísimos otros sistemas que se están creando localizadamente y que ayudan a desestructurar a escala local el sistema. Entonces, yo lo que quiero decir es que estas agroecologías, y estos son solamente unos ejemplos, en conjunto con la ciencia y aliados urbanos de distinto tipo, son la base de nuestro bloque histórico de lucha.
y su poder radica en un doble movimiento. Por un lado, en su potencialidad de articularse entre sí, conectar territorios materiales e inmateriales, crear procesos de colaboración, en donde el proceso que les conté, por ejemplo, de la vía campesina tal vez es el más importante, pero al mismo tiempo su fortaleza es su capacidad de mantenerse dispersas, silenciosas, invisibles, de alguna manera marginales, para no ser codificadas y capturadas dentro de la lógica del capital. Estamos también en un proceso de cooptación de la agroecología, y una de las herramientas más interesantes precisamente es esta dispersión molecular en muchísimos espacios, su heterogeneidad, su diversidad, no generar un bloque homogéneo, único, sino un bloque basado justamente en la multiplicidad, en la diferencia. Esto es lo que hace rico a la agroecología como movimiento social. Porque el movimiento agroecológico lo que hace es funcionar en una forma de enjambre, como las abejas. Como dice Valentín Val, como un mega sujeto agroecológico compuesto de muchos espacios, de multitudes de experiencias en muchos lugares que están dispuestos a disputar hegemonía. Sin embargo, también necesitamos generar un proceso de unión y necesitamos construir un bloque histórico de lucha que sea capaz también de conformar una correlación de fuerzas lo suficientemente fuerte, aún no lo somos, para desestructurar este sistema hecho para ampliar la acumulación del capital. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer y de las cosas que están pendientes, que ya están ocurriendo, pero que necesitamos hacer, es que la agroecología tiene que salir de casa y hacer un encadenamiento y una imbricación amplia y plural con otras fuerzas populares. Y acá yo hablo justamente de todos estos levantamientos populares que se están viendo cada vez en más lugares en el mundo, en Chile, en Colombia, en Beirut, en Hong Kong, en Bolivia, en tantos territorios. ¿Cómo articular las agroecologías dentro de estos procesos que están diciendo no más este sistema, pero necesitan síes? Tienen nos, pero necesitan síes. Y la agroecología tiene muchos síes, tiene propuesta, es propositiva, tiene proyecto político. Y acá necesitamos precisamente hacer una imbricación amplia y plural con otras fuerzas populares. Una de las más importantes, con el feminismo, que se ha convertido en el siglo XXI como la fuerza abanderada por excelencia. ¿Cómo articular las luchas agroecológicas con los feminismos? Particularmente los indígenas, campesinos y populares, pero todos. ¿Cómo articularnos con las luchas de los pueblos racializados, las luchas antirracistas? ¿Cómo articularnos con todas las luchas por la acumulación por despojo? Con todas estas personas que están creando procesos de diciéndole no a los proyectos de muerte del capital, proyectos mineros, hidroeléctricos, infraestructura, proyectos ecoturísticos y todos esos proyectos que despojan a los pueblos de sus condiciones de vida. ¿Cómo articularnos con estas luchas que están diciendo no a estos procesos de acumulación por despojo? ¿Cómo articularnos incluso con las luchas obreras o con las luchas de los migrantes, de los precarizados, de los sin trabajo? ¿Cómo articularnos en procesos en donde logremos entre todos ir sacando a la agricultura y a los alimentos de las lógicas del capital? Finalmente, para decir es que tendremos finalmente para construir un bloque histórico de lucha que sea capaz de confrontar este otro sistema, es que tenemos que converger precisamente con otras luchas insurreccionales mediante una intersección con ellas, en un encuentro con las diferentes movilizaciones de insubordinación para crear entre todos un cierto consenso de unidad, como lo está haciendo la vía campesina, pero hay que hacerlo más amplio, que nos disputa precisamente disputar hegemonía, enriquecer sus agendas y nosotros enriquecernos con las suyas y crear una multitud heterogénea que sea antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, anticolonial, antiliberal y antipredador. Eso es lo que nos convoca en este momento histórico para crear un proyecto político y finalmente esta agroecología política emancipatoria tiene que crear estas transformaciones radicales porque estamos frente a un proyecto de muerte en el que no podemos sino aumentar la cantidad de personas y de corazones y de fuerzas que estén dentro de este sistema. Bueno, hasta ahí entonces lo quisiera dejar para pasar a la conversación. Muchas gracias, Omar. Fantástica tu charla, tu apresentação. Muchas gracias. Renata, você toca as perguntas? Como é que tá? Você anima aí o pessoal? Você que é mais carinhosa aí, se puder animar o pessoal para as perguntas, você pode tocar as perguntas. Está bien. Tenemos algunas
cuestiones, ¿está correcto? Los alumnos están interesados en muchas de las informaciones que están en tu charla, Omar, los porcentajes de relacionados a la agricultura y también muchas de las fotos que estaban que nos pidieron las referencias sobre esos datos y también las fotos. Pero Renata, una pregunta, ¿lo que quieren es la presentación completa o no. más sobre las fotos? Sí, informaciones, porque está siendo grabado, ¿no? Entonces, ellos tienen acceso a la presentación. Ok. Ok, bueno, muchas de las fotos pues han sido sacadas precisamente de los movimientos, de los procesos, pero pues otras son sacadas de internet, ¿no? Los datos no puse las fuentes, entonces, porque muchas de esas también, esas fuentes yo las saco de nuestros artículos, de nuestros libros, y pues como pues está hecha justamente para algo general, pues no les pongo exactamente la fuente porque ni se alcanza a leer. Entonces yo lo que hago es, por las cifras, remitirles a nuestros trabajos, a nuestros libros, a nuestros artículos. Si existe una duda específica sobre una cifra, con mucho gusto se las puedo decir en este momento, pero alguna muy concreta. Está bien, gracias. Yo quiero empezar con una cuestión. Renata, gracias. ¿Está bien mi hoy? Sí. Sí, gracias. Usted habló un poco muy bien sobre esa necesidad de la agroecología política emancipadora. Creo que quedó muy claro el rol de los movimientos sociales y de los agricultores y de nosotros en cuanto consumidores, creo, y en cuanto cidadãos y ciudadanas. A mí me gustaría oír un poco sobre tu opinión sobre nuestro rol como investigadores, cómo nuestras investigaciones pueden ayudar en ese proceso, ya que estamos en un curso de posgrado. Creo que sería interesante hablar un poco sobre eso. Gracias. Bueno, hay que verlo en varias perspectivas. La primera es que la propuesta que estoy haciendo es la idea de construir un rizoma. No lo dije, pero lo digo ahora. ¿Cómo crear un rizoma en el entendido de estos procesos, como lo dice Deleuze y Guattari, estos rizomas en donde se van conectando una cosa con la otra? ¿Cómo se crea una malla, una interconexión, unas relaciones? En donde se van conectando nodos. Bueno, pues yo creo que uno de esos nodos fundamentales tiene que ser la academia, tiene que ser el pensamiento político. Entonces, ahí nosotros, y donde se crean procesos de investigación, en donde se complementan procesos de los saberes de los pueblos con conocimientos científicos. En ese sentido, yo creo que es fundamental el trabajo que nosotros estamos realizando. De hecho, en Cuba ha sido así. El sistema ha crecido de una manera muy grande, también con procesos de investigación, procesos de las universidades, y esto ha sido también muy importante, particularmente en los procesos de la agricultura urbana. Entonces, ha sido fundamental. El segundo, los procesos de formación. Necesitamos crear esta masa crítica, ¿sí? Necesitamos robarles a los corazones al sistema del agronegocio y traérnoslos para acá. Y una manera, pues, es los procesos educativos. De hecho, no los nombré. Ricardo ayer acabó de sacar un artículo maravilloso sobre el tema, y nos puede contar más sobre los procesos pedagógicos y los procesos de formación en Brasil, pero también en muchísimos lugares. Fíjense ustedes el interés que está creando, lo que nos contaba Joelson ahora, del interés que está creando esto. Yo también, por ejemplo, en esta pandemia he aprovechado para hacer cursos de campesino a campesino, y también ha sido impresionante la cantidad de personas que han querido participar en estos espacios de formación. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, hubo un programa de agroecología
muy interesante que sistematizó Olga Domenech, que también se graduó del doctorado con nosotros, y Olga mostró cómo los procesos de los procesos de formación en un programa agroecológico de grandes dimensiones, todos sus egresados hoy están trabajando en procesos, los que están en el campo, en procesos agroecológicos locales, o los que estuvieron más en el campo urbano, están trabajando dentro de la institucionalidad. Entonces nosotros también necesitamos permear ciertas herramientas de las instituciones para que ayuden a hacer las cosas de la manera en que nosotros pensamos que deben hacerse en la agroecología. Porque lo que nosotros vemos normalmente es que tratan de reproducir el mismo sistema del agronegocio y cómo se expandió la revolución verde del sistema de extensión agrícola a el sistema agroecológico. Ahí hay un error, porque los procesos sociales agroecológicos funcionan de una manera muy diferente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ayudar a no generar sabelotodos, sino a facilitadores de procesos, ya sean locales, regionales, institucionales, ya sea que trabajen en una ONG, ya que trabajen en cualquier lugar, son útiles. Porque fíjense que lo que yo estoy proponiendo de estos procesos multitudinarios agroecológicos son procesos en donde justamente se basan en su diversidad, en su diferencia, en que son muchos diferentes, en muchos lugares a su vez, como enjambre, como hormiguitas, todos trabajando de muchísimos lugares y necesitamos crear la masa crítica y entonces ahí está la herramienta, las herramientas pedagógicas de los procesos de formación, en donde las universidades públicas deberían tener un papel fundamental. Gracias, muchas gracias. Ricardo? Bem, agradecer ao Omar pela excelente fala. Omar, você falou da importância de que a agroecologia se agregue a movimentos populares, né? E principalmente movimentos populares urbanos, para que assim a gente conquiste massa crítica suficiente para fazer a transformação social necessária. Mas eu queria as suas reflexões também se é importante ou não, se é uma trampa, se é uma armadilha, nós também nos articularmos com movimentos urbanos não tão populares, por exemplo, né, de origem da classe média. Por exemplo, o veganismo, o vegetarianismo, os movimentos urbanos pela alimentação saudável, o movimento ambientalista mesmo. Então, como é que você vê como um dos caminhos para a gente fazer o processo de massificação, de avanço da agroecologia, a integração com esses movimentos também, não necessariamente de origem popular, ou não, é uma trampa? Como é que você enxerga isso? Gracias, Ricardo. Mira, necesitamos ganar amigos. Acá todos son amigos. Si son clases medias o incluso si son clases altas y están en procesos, digamos, de los sistemas más del veganismo, del vegetarianismo, como dices, en donde, por ejemplo, una muy clara ahí es el movimiento Slow Food, ¿sí? Son procesos de clase media. Sin embargo, no podemos quedarnos en la élite, ni en la elitización de los procesos. Y precisamente lo que necesitamos empujar es presionar, es para crear procesos de articulación populares entre los sectores del campo y los sectores populares de la ciudad. ¿Cómo pensar una agroecología en una favela? Entonces, no tengo yo respuesta inmediata, pero ¿cómo la pensamos? No solamente para que en la favela alimente a los pueblos, sino para que los productos alimentarios puedan ser transformados artesanalmente para el autoconsumo y para la venta, en cooperativas, en organizaciones populares, en organizaciones colectivas. ¿Cómo hacemos para que procesos del campo y de la ciudad creen economías solidarias en donde podamos crear procesos de intercambios con monedas comunitarias, con trueques, con cuestiones desmonetizadas? Esas son preguntas que todavía tenemos muy grandes para el proceso agroecológico y que necesitamos crear. Entonces, yo no quiero hablar mal de los movimientos de clase media y todo lo demás, por supuesto que no,
pero yo creo que esto es realmente emancipatorio si solo hacemos una articulación con los sectores populares del campo y de la ciudad. Y ahí tenemos un saldo pendiente. Ok. Quer comentar, Ricardo? Não, contemplado, pode avançar. Eu tenho duas perguntas, eu vou fazê-las juntas, tá bem? Uma é do Alfredo e outra do Urbano. O Alfredo pergunta que o sistema capitalista lucrou bastante com a produção de alimentos, assim, com a agricultura, mas a produção de alimentos ainda é um desafio de pequenos produtores. E para você, por favor, analisar a postura do Banco Mundial na América Latina nessa questão. E também o Urbano pergunta quais os desafios dos países da América Latina quanto ao neoliberalismo e da produção agroindustrial, a expansão dessa produção agroindustrial. Ok, Alfredo. Solamente para aclarar, la pregunta con respecto del Banco Mundial es la postura del Banco Mundial frente a la agroecología. Frente a essa questão desse embate entre o sistema capitalista e os pequenos agricultores. Sí, mira, los sistemas, a ver, ya entendí, los sistemas neoliberales son sistemas gobernados por el mercado, pero además son sistemas que individualizan, son sistemas que crean una forma de entender el mundo, de convertirnos en empresarios, pequeños empresarios, en convertirnos en emprendedores, en convertirnos en negociantes, en comerciantes, que nos volvamos gestores de nuestro propio capital humano. Eso es lo que le interesa al sistema capitalista. Los proyectos, precisamente, que han hecho las grandes agencias internacionales, y acá incluyo no solamente el Banco Mundial, sino incluyo a la FAO, incluyo a las fundaciones internacionales tipo la Fundación Gates y Belinda Gates, las ONGs oportunistas que se están aprovechando de la agroecología y las corporaciones que a través de sus fundaciones están creando grandes proyectos de lo que hoy llamamos una agroecología chatarra o una agroecología, no sé cómo sería en portugués para entender, para que se diga bien, pero eso es una agroecología cooptada, una agroecología que no es agroecología porque está despojada de su contenido político, porque es una agroecología individualizante y es una agroecología que enseña a necesitar de programas y proyectos, cuando una agroecología autónoma es lo que necesitamos, una agroecología que surja independientemente de quien esté en el gobierno, ¿sí? Ya sabemos en Brasil lo que es depender tan fuerte del PT, ya sabemos en la agroecología lo que es cuando hay cambios de régimen político, ¿qué es lo que significa? No significa que nosotros no podamos tener estados aliados, claro que los necesitamos, pero no podemos depender de ellos, ¿sí? Y muchos de estos programas y proyectos hacen dependiente a los pueblos de los programas y de los proyectos y de las articulaciones que hacen y de los sistemas de mercados, y lo que nosotros necesitamos es construir procesos autónomos, en donde si están, bien, si son amigos, estados amigos, bien, podemos hablar, podemos conversar, podemos llegar a acuerdos, pero si los gobiernos son enemigos, como en este momento son en Brasil, o como en Colombia ha sido todo el tiempo, entonces, pues, seguimos nuestro grupo. ¿Por qué? Porque los procesos agroecológicos son procesos de larga duración, ¿sí? Mientras que las agendas políticas, pues, son de corto plazo. Entonces, hay una dislocación entre el tiempo de los gobiernos, pero también los tiempos de los programas y de los proyectos, tipo Banco Mundial, y además las lógicas son diferentes, porque ellos quieren, todas estas instituciones, es hacer una agroecología despolitizada. Entonces, los retos que enfrentamos justamente con este neoliberalismo es
voltear los procesos comunalizando, creando comunidad, ¿sí? Entonces, más allá que las dos vías, tenemos una vía que parecía que era la vía privada, que es la vía neoliberal, o la vía pública de la estatización de la sociedad que había sido el socialismo del siglo XXI. Hoy tenemos una tercera vía, que es la vía de crear comunidad, de comunalizar, de crear cosas comunes. Y eso es lo que están creando los procesos agroecológicos. Ahora, ¿cómo creamos comunidad, comunalidad entre el campo y la ciudad, como decía ahora en una favela? Eso es una cosa que tenemos que preguntarnos. Pero eso es ir ya en contra del neoliberalismo. En el momento en que estamos trabajando con una moneda comunitaria, estamos no solamente saliendo del neoliberalismo, sino del capitalismo. Hay que reconocer que el neoliberalismo es una fase del capitalismo. Entonces no se trata de salir del neoliberalismo, tenemos que salir del sistema capitalista y de sus lógicas. ¿Y cómo se crea y cómo se sale del sistema capitalista y de sus lógicas? A través de otro tipo de relaciones sociales. ¿Qué es el capital? Una relación social. Bueno, entonces vamos a construir relaciones sociales de otro tipo y relaciones socioambientales de otro tipo. Y ahí ya estamos desestructurando el capital desde sus cimientos, pero también sacando al capitalismo de nuestros cuerpos, ¿sí? Cuando comemos comida industrial, estamos comiendo capitalismo. Cuando tomamos Coca-Cola, estamos tomando capitalismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos desubjetivizamos de las relaciones de poder que están inscritas en las bases más profundas de nuestra intimidad, de nuestras entrañas? El poder se reproduce en los cuerpos. Y entonces la agroecología yo creo que tiene una capacidad inmensa de descolonizar nuestros cuerpos, de desneoliberalizarnos y de emprender un proyecto de lucha por lo común y un proyecto que vaya en una dirección diferente de las lógicas del capital. Perfecto, muchas gracias. Flor. Boa tarde. Bom, aproveito o espaço, eu tive a oportunidade de estudar agroecologia aí na UFSCar, em Araras, então aproveito o espaço para quem quiser estudar aqui em Chiapas, em São Cristóbal, eu estou na melhor disposição de apoiar, orientar. O português é muito parecido ao espanhol, mas às vezes surgem algumas dúvidas, né? Então eu deixo meu contato. E bom, eu queria felicitar a Omar por la ponencia muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de leer algunos artículos tuyos y me surgió la duda sobre la reforma agraria, ¿no? Aquí en México, esa reforma agraria se había pensado por los campesinos, ¿no? Sin embargo, cuando vino el Tratado de Libre Comercio, esto modificó toda la estructura y entonces para satisfacer las demandas del mercado internacional se deja de producir nuestro propio maíz para importar maíz transgénico con un alto uso de glifosato. Y ahora con este nuevo sexenio se replantea esta situación y se habla sobre la soberanía alimentaria y retomar las actividades de producir nuestro propio maíz. En el caso de Brasil, todavía no hay una reforma agraria, hay un aumento en los agronegocios y algo muy interesante también sobre las reservas indígenas. Dentro de las reservas indígenas hay un aumento de la población indígena, sin embargo, a los alrededores se les está quitando territorios a los indígenas por los facenderos, a los que producen soya, arroz alrededor de estas zonas. ¿Cómo tendría que ser pensada la reforma agraria? ¿De qué forma podemos contribuir para hacer una reforma agraria para el campesino, para el agricultor? Me gustaría mucho tu punto de vista sobre eso. Y también, pues estamos en una sindemia, ¿no? Hay un aumento en la obesidad, hay un aumento en la diabetes. Entonces, eso es consecuencia también de nuestra forma de alimentación. Se habla también sobre el calentamiento global y también pienso sobre el discurso que tomó en su momento Macron, no sé si se pronuncia de esa forma, Biden, ¿no? Tiene una postura muy interesante cuando hablan sobre preservar o conservar el Amazonas, de retomar este cuidado al medio ambiente y
me impresiona un poco, ¿no? Que ya las altas esferas del poder estén hablando sobre estos temas. Sería para alimentar el capitalismo verde, ¿no? Por ejemplo, Bayer ya creó un nuevo sistema para la captura de carbono, ¿no? Bayer hablando sobre eso. Entonces, me gustaría mucho saber tu punto de vista sobre estos dos tópicos o dos temas, ¿no? Ok, Flor Magali, muchas gracias. Mira, das en un tema muy importante y es la agroecología tiene que ir en contra de todo monopolio. Entonces, ¿cuáles son los monopolios? Pues el monopolio del saber es uno, ¿sí? Ese monopolio en el que son las empresas y las corporaciones quienes tienen el saber y la tecnología, tiene que hacer un monopolio, deshacerse de un monopolio ontológico, que es la forma en donde la modernidad nos ha dictado una sola forma de ser y de existencia y de ver el mundo. Hay que romper con esto. Hay que romper con el monopolio de un solo monocultivo para la pluralidad, para la diferencia. Hay que romper con el monopolio del machismo para generar procesos despatriarcalizantes. Pero además necesitamos crear procesos desmonopolizantes de todos los medios de producción. Y entre los medios de producciones está las semillas, está el agua, está todo lo que se necesita para producir en el campo. Y entre ellas, la más importante es la tierra. Luego, la agroecología, si quiere ser agroecología e ir en contra de todo monopolio, tiene que romper con el monopolio de la tierra. Entonces, no existe posibilidad de un proceso de amplitud de la agroecología sin reforma agraria. Desde que la tierra esté acaparada, monopolizada y centralizada, pues no podremos hacer muchas cosas. Entonces, la agroecología va con reforma agraria, ¿sí? Y reforma agraria popular. Esto es fundamental, ¿sí? De esto, por ejemplo, no les gusta hablar en el Banco Mundial, por ejemplo, no les gusta hablar en la FAO, ¿sí? Y entonces, fíjense, ahora voy a voltear la cuestión. ¿Cómo se crece? La vía campesina partió justamente de un proceso que iba en contra por la reforma agraria y el territorio, allá en los inicios de los 90. Después con la soberanía alimentaria. Pero entonces llegaron a un momento en que se preguntaron, bueno, ¿tierra para qué? ¿Para qué queremos tierra? ¿Queremos tierra para reproducir el mismo sistema de muerte de ese del que les hablé? ¿O queremos tierra para un proyecto de vida? Y es a través de esta pregunta, desde la tierra, cómo surge la necesidad de cómo la agroecología se vuelve el vehículo para alcanzar la soberanía alimentaria. Pero la tierra es la base. Entonces tenemos la tierra como la base, el vehículo es la agroecología, y el medio más potente ahora son las metodologías de campesino a campesino. Y ahora entonces tenemos pensar cómo ya la tierra hace parte de una reforma agraria integral. Bueno, pero es que esta reforma agraria integral precisamente es la que están haciendo movimientos como el EMST en Brasil, ¿sí? Una reforma agraria que incluye procesos educativos, procesos formativos, desde chiquitos aprendiendo soberanía alimentaria, como los sin tierriña son fundamentales para crear estas masas de procesos donde ya hay generaciones que nacieron en los asentamientos y que hoy los estamos recibiendo en nuestras universidades. No sé acá si hay personas que están en este caso. Son procesos intergeneracionales que hacen parte de esta reforma agraria integral, estas reformas agrarias populares que implica la ocupación de tierras y que necesitamos, por supuesto, quebrar en ese sentido, digamos, al Estado. Pero no porque el Estado lo vaya a hacer desde arriba, sino porque es una conquista del movimiento social. Todo lo que yo he dicho es, en esta ponencia está en la forma de un movimiento social, no en la forma del Estado. La forma del Estado es el lugar donde tenemos que ir también a permearlo, a ocupar ciertos espacios, pero no es un proceso que surge en el Estado. O sea, el poder es un poder que surge abajo, en los múltiples abajos de la sociedad y que eventualmente tiene que ir haciendo agendas. Y en el caso, por ejemplo, mexicano, que es el caso que tú nombras, por supuesto que veníamos de un montón de reformas neoliberales,
pero que, si me permites, con este gobierno se han vestido con otra máscara neoliberal. Y entonces hay una agroecología profundamente cuestionable que termina generando valores de uso y volviendo los valores de cambio, como por ejemplo cuando se da un subsidio. Cuando se da un subsidio, no se ama la agroecología, se ama el subsidio. Y esto genera una dislocación, son las perversidades que genera el sistema, o los pagos por servicios ambientales del neoliberalismo, o todos esos programas y proyectos que precisamente lo que hacen es tratar de mercantilizar lo que no era mercantilizado, ¿sí? Desprivatizar lo que no era privatizado. Y esto lo hace el Estado con sus programas, con sus proyectos. ¿Cómo crear entonces procesos que nos ayuden? Claro, por ejemplo, necesitamos procesos de formación en las universidades. ¿Necesitamos estados? Sí, necesitamos estar en las universidades públicas. Pero esos programas lo que hacen es, en gran medida, desandar el camino porque nos individualiza, porque desestructura las organizaciones comunitarias, porque pone un poder por encima de la gente, porque son verticales como lo es el Estado. Y eso nos lleva a un montón de preguntas que tenemos que hacer, preguntas no resueltas, pero que necesitamos abordar para el movimiento agroecológico. ¿Cómo crear una agenda que reconozca instancias estatales, instancias institucionales, pero que no dependa de ellas y que podamos hacer, y al mismo tiempo ir rompiendo paulatinamente con todos los monopolios y poner en nuestras manos todos los medios y modos de producción? Son las grandes preguntas que tenemos que hacernos. No sé si me faltó alguna de tus, o si con esto ya más o menos comento tu pregunta, o si falta algo. Sí, sí comentó todo. Y bueno, creo que en gran parte respondió la posición de Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos, ¿cómo considera su postura, no? Bueno, ahora lo que están haciendo es un montón de políticas keynesianas y de capitalismo verde, como las energías renovables, que lo que intentan es tratar de salvar al capital de sus propias contradicciones, de este capital financiero, y tratar de volver a hacer una economía real porque China les ganó. Y en ese sistema del capitalismo verde van a querer incluir a la agroecología, en este caso, ¿sí? Pero una agroecología, como les decía, despolitizada, una agroecología que no es agroecología. La agroecología es más o menos, tiene que ver con todo esto que hemos hablado, ¿no? O sea, no solamente una cuestión de técnicas y herramientas. De hecho, no sé si, por ejemplo, la última noticia es que Bill Gates se volvió el mayor propietario de tierras agrícolas en Estados Unidos. Impresionante, Bill Gates. Y Bill Gates había estado proponiendo la agroecología. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el sistema es reestructurarse en esta crisis que el mismo sistema reconoce. Todo lo que yo conté en la primera parte de la conferencia es una cosa que el mismo sistema reconoce y está tratando de rearticularse, y una de sus herramientas para estructurarse dentro de la crisis es la agroecología, no la única, pero está tratando de rearticularse. Pero es una agroecología en latifundios, una agroecología despolitizada. Eso no es agroecología. ¿La agroecología es política o no es agroecología? Quer falar mais Muchas alguma gracias. coisa, Flor? No, es eso, y principalmente porque las personas que no son próximas a la área de agroecología, biología o las ciencias ambientales se desvirtúan con esa aproximación que tienen, por ejemplo, a Bill Gates, ¿no? Que él tiene una postura muy ambientalista, figuras, ¿no? Grandes figuras, y creo que hay un mundo de trabajo por hacer, ¿no? Para ir descontextualizando eso y alfabetizando agroecológicamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Joelson, estaba leyendo rápidamente los chats y sí. uno de los datos que me preguntan precisamente es sobre la referencia de que se produce el 80% de la tierra y el 30% de los alimentos. Mira, la referencia es una organización, mejor dicho, déjenme, ya les busco y se los comparto acá por el WhatsApp, ¿no? Se llama ETC Group. Pero, ETC. ETC, bueno, voy a poner acá, porque es que si me pongo a buscarlo, después me desconozco. Sí. Mientras lo pongo acá. Esa es la referencia.
que ha sido la organización que ha investigado con mayor rigor este tema de la producción de alimentos a nivel global. Muchas gracias. Joelson, acho que você é o próximo. Obrigado, Renata. Omar, uma questão clamando por sua visão de latino-americana, perguntando para alguém que conhece dinâmicas para além de um único país. Você disse algo que Ricardo pontuou no chat que acho fundamental. A ideia da defesa e do avanço da agroecologia como rompimento de monopólios. Me compreende bem? Estou falando numa sequência legal? Espero que sim. Dito isso, o Brasil, ele começa com o fortíssimo monopólio da terra. A concentração privada da terra aqui é uma das maiores do mundo. Fico me perguntando se, quando vencermos, supondo que tenhamos uma reforma agrária popular, ainda teremos os monopólios dos alimentos, os monopólios dos mercados. Então, aqui é monopólio da terra, monopólio, mas não é exclusivo daqui. Pergunto a você, você conhece algum exemplo inspirador para além de Cuba, por exemplo, não citando Cuba, no qual o enfrentamento da concentração da terra, a diminuição do monopólio da terra, fortaleceu a luta pela agroecologia no enfrentamento aos grandes monopólios internacionais dos mercados? Ou a luta continua injusta e a reforma agrária, na sua visão, olhando, será que ela é uma condição necessária, mas não suficiente? Então, olhando para os países que você conhece, depois que a gente conseguir uma reforma agrária no Brasil, qual a dimensão da luta, Omar? Qual a dimensão que nos espera no curto e médio prazo, depois da reforma agrária, que é algo de longo prazo, a depender do que a gente tem assistido? Bueno, me haces una pregunta muy difícil que no sé por dónde abordarla, porque me lo pones en el caso de Latinoamérica. Y bueno, en Latinoamérica definitivamente el caso mejor para mirar esto es Cuba recientemente, pero también México, ¿sí? Porque México a comienzos de siglo hizo una revolución agraria, que fue una revolución agraria, que se fue consolidando durante buena parte del siglo XX y que pues se termina justamente con el neoliberalismo en 1991, pero que a mí me parece que es una muestra precisamente de cómo una reforma agraria no es de un día para otro, sino que son reformas que van a ser, que son paulatinas, ¿no? Procesos y que hacen que los pueblos puedan paulatinamente tener el control de la tierra, lo cual tampoco significa que no haya contrarreformas agrarias. Y estamos tal vez, y en este momento precisamente estamos en una contrarreforma agraria. Pero mi ejemplo real es China. Un ejemplo que uno no se imagina. China hizo una reforma agraria en los tiempos de Mao
que no fue hecha por Mao, sino fue hecha por campesinos rebeldes que lucharon en contra de la colectivización de la tierra. Y entonces lo que hicieron fue decir, ya no queremos más colectivización de la tierra, que era un monopolio de parte del Estado, y empezaron calladitos a repartirse la tierra, y empezó un fenómeno tan impresionante, que hoy la agricultura de China está hecha de 250 millones de parcelas. No es una agricultura industrial. La agricultura de China es una agricultura campesina. Si hay un proceso campesinista en el mundo, es el caso chino. Lo que pasa es que ha sido una agricultura, pues no muy agroecológica en ese sentido, sino muy vinculada con la agroindustria, pero precisamente hay analistas, y eso, el último libro de Van der Ploeg sobre China es apasionante porque nos muestra este caso y nos muestra cómo los analistas chinos dicen que el crecimiento chino se debe en gran medida a la reforma agraria que hubo en esta época de Mao y que creó un sistema completamente diferente que evitó que no existieran tugurios, que no existieran cinturones de miseria, cosa que no pasó en Latinoamérica, pasó en Brasil, imagínense los lugares de los tugurios, de toda esta población excedente que llegó a habitar los cinturones de las ciudades, permitió un proceso dinámico de acumulación. La reforma agraria, de hecho, es en gran medida, si uno compara las reformas Asia y América Latina, durante el siglo XX, los países asiáticos, los que hoy son del sudeste asiático, tenían estaban incluso en unas condiciones muy parecidas a las de Latinoamérica. Pero la diferencia entre ellos y nosotros, en términos capitalistas, es que ellos hicieron reforma agraria y no lo hizo así América Latina. Taiwán, Japón, Corea, China, todos los países del sudeste asiático hicieron reforma agraria. Y en gran medida dicen, la agricultura y la reforma agraria es fundamental para el capitalismo. Lo que pasa es que esto no lo han descubierto los capitalistas en nuestros países porque todavía tienen una estructura feudal en su pensamiento. Ahora, nosotros no queremos una reforma agraria para el capitalismo, queremos una reforma agraria para otra cosa diferente. Pero si los capitalistas entendieran que es fundamental una reforma agraria para dinamizar la economía, no se opondrían a una reforma agraria. Nosotros tendríamos que darle la vuelta, por supuesto. Los socialdemócratas, en este caso, en el caso de Colombia ahora como Gustavo Petro, precisamente le está tratando de venderle esa idea a los latifundistas en Colombia de que hay que soltar la tierra para crear un proceso dinámico de acumulación de capital. Nosotros de este lado lo que necesitamos es decir, hay que soltar la tierra para crear un proceso que vaya en otra dirección completamente diferente, que no sea la acumulación de capital, porque ya no estamos en el siglo XX, estamos en un proceso diferente de estructural crisis de la civilización, en donde necesitamos, y de cambio climático, en donde necesitamos tener la tierra, pero para reverdecerla, para transformarla amorosamente, para habitarla, para crear otras cosas diferentes, como lo hace la agroecología. Y eso es una ruptura en el monopolio. Entonces lo que quiero decir es que también el capitalismo necesita romper los monopolios. De hecho, el capitalismo sabe que el monopolio es un gran problema, necesita la competencia, ¿sí? Y nosotros también necesitamos romper el monopolio, pero para nuestros propios fines. Eso era lo que quería contar, lo que puedo contar yo de esto. Contemplado, Joelson? ¿Quer comentar? Muito. Não, acredito No, que pues vamos... podríamos seguir conversando mucho, ¿no? Sí. Vamos, com certeza. Temos que ter uma outra charla, só para falar de isso. Candela, você. Sí. Hola, profesor. Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría saber un poquito más sobre la metodología de campesino-campesino. ¿Cómo se puede articular o cómo se realiza sin interferir demasiado en los propios procesos de los agricultores y agricultoras? Y por otro lado, y paradójicamente, ¿cómo podemos hacer como técnicos para
propiciar o promover la transición o conversión hacia la agroecología, pero sin esa interferencia o sin, no sé, sin modificar las conductas de los campesinos en este caso. Por ejemplo, en Argentina, la Revolución Verde alcanzó a muchos y muchas campesinas, y entonces acá es muy difícil promover ese proceso de transición, y entendiendo esta metodología, cuáles serían las herramientas o cómo podríamos actuar para generar esa transición. Gracias, Candela. Mira, la metodología campesino-campesino ha sido la herramienta creada por los pueblos, la más poderosa de todas, para ampliar la agroecología. Eso lo hemos venido estudiando con mucho cuidado en nuestro grupo de investigación. Y es una metodología pues, que podríamos hablar mucho acerca de ella, pero que demanda una cosa que no todos los pueblos tienen, y es organización. Si la misma gente no está organizada, es muy difícil hacer un proceso de campesino a campesino, porque no se puede hacer desde instancias externas. Lo tiene que hacer la misma comunidad, la misma cooperativa, la misma asamblea, como estén organizados en cada región. Pero la diferencia es que, ¿por qué? Porque campesino a campesino, el éxito de campesino a campesino es que el proceso organizativo esté en manos de la propia organización y no en manos de agentes externas. No nos sirven ONG, no nos sirven universidades, o sea, no puede estar en manos ajenas. Tiene que estar dentro del mismo proceso organizativo de la misma gente. Entonces ahí tenemos una limitante para campesino a campesino, porque demanda organización, y aún así es la más poderosa. ¿Qué es lo que hace campesino a campesino? Buscar cuáles son las riquezas en el territorio. En lugar de buscar problemas, diagnosticar faltas, que es lo que nos hace falta, lo que busca es cuáles son las prácticas agroecológicas que existen en el territorio, que están actuando, y cómo la ponemos en diálogo con otras prácticas, de manera que a través del diálogo de saberes y el diálogo de vivires, vamos reconstruyendo un saber acá, otro saber allá, otro saber acá, y vamos construyendo un proceso agroecológico, de manera que poco a poco se van adicionando prácticas a las parcelas, de manera que el sistema en su conjunto se va beneficiando por los sistemas ecológicos que se van creando a través de incorporar cada vez prácticas. Y entonces poco a poco así se van creando sistemas agroecológicos cada vez más diversos, cada vez con más actividades, cada vez con más prácticas. Y eso se hace a través de identificar las riquezas que hay en el territorio. En este momento, por ejemplo, ha sido muy interesante el proceso de campesino a campesino en Ceará, en Santana, cerca Fortaleza, un asentamiento de la reforma agraria del MST. Identificaron 50 prácticas en el semiárido. Y fíjense ustedes, parecía que no existían prácticas, y resulta que dentro de la misma comunidad ellos hicieron un inventario de prácticas y saberes e identificaron 50 prácticas que estaban actuando. Ahora la cuestión es cómo esas prácticas se ponen en diálogo una con otra, y se van creando procesos agroecológicos. Y eso es lo que está haciendo el MST, y la organización del MST a nivel central ya ha decidido hacer un proceso de campesino a campesino en todo el estado. Yo tengo la esperanza de que sea el ejemplo para todo el MST a nivel nacional, pero es el momento en el que se está haciendo las cosas más interesantes de campesino a campesino en Brasil, ¿sí? Por ponerte solamente un ejemplo, que parte de este inventario de prácticas. ¿Cuáles son las riquezas que hay en el territorio? ¿Cuáles son los saberes que hay? Y a partir de eso los ponemos en contacto, en diálogo, hacemos procesos planificados de intercambios, de talleres de encuentro, que además se ponen en diálogo con conocimientos científicos. Ahí ocupamos un lugar. Entonces, ¿cómo se enriquece? En un diálogo de saberes que incluye el saber científico. Y entonces, a partir de esto se va creando una ecología de saberes. Y es un proceso que ha sido una estrategia de los pueblos para ampliar la agroecología. Pues eso es lo que, Candela, eso es por ahora lo que te puedo decir. Podríamos también conversar mucho más.
pero eso es lo básico que te puedo decir de la metodología. Gracias, Omar. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. Ricardo. Não, eu preciso fazer algumas confissões aqui, né, Omar? Para quem não te conhece. Que o Omar, além de ser esse intelectual fantástico, ele dança cúmbia assim como ele fala espanhol, corrido, rápido, maravilhosamente, entendeu? Além de ser um cantor de primeira. Então, o Omar é uma figura... Né? Para quem eu conhece, né, Omar? O pessoal acha que é só agroecologia, não. Ele tem uma série de facetas. Omar, eu imagino que você não tenha almoçado aí ainda, né? Apesar que o almoço no México ele é mais tarde. Mas eu imagino, e também não é a refeição mais forte. Mas muito obrigado, né? Nós agradecemos a ti por compartilhar todo este tu conhecimento com nós outros. Foi fantástico, Omar, fantástico mesmo. Para nós foi um enriquecimento, sabe? E trazer essa perspectiva latino-americana, né, para o nosso programa, para nossos estudantes, para nós aqui, professores. Muito obrigado. Como você percebeu, nós temos estudantes aqui no programa, assim como vocês aí na Ecosur, temos estudantes aqui da Argentina, temos estudantes que vêm do México também estudar conosco, temos estudantes do Haiti que já passaram por aqui. Então, para nós é muito importante estabelecer essas pontes, sabe? Essas trocas, essas relações com os nossos, com quem pensa da mesma forma que nós aqui na América Latina. Então, Omar, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo e espero que a gente se encontre rapidamente, que você venha ao Brasil nos prestigiar e melhorar o seu portunhol, né? Assim, fica o compromisso. E dançar cúmbia com nós outros. Ensinar a dançar cúmbia. Você ensina a cúmbia, a gente ensina o samba. E aí a gente faz uma festa latino-americana. Então, espero... Isso é um encontro de saberes, cúmbia e samba. Exatamente. Então, a gente espera, e tem a Candela, que é argentina, pode também nos ensinar a dançar tango. Então, esperamos que essa pandemia passe para que você possa vir aqui. E tenha certeza que nós vamos aprofundar esses laços, vamos ter também muitos brasileiros vindo aí visitá-los, se assim for possível. Omar, obrigado. É isso que eu tenho para falar. Y Claro, muchas gracias, Renata, Joelson, muchas gracias a todos por sus generosas palabras. Yo puse mis coordenadas, mi correo electrónico y mi Facebook en el chat para que podamos seguir en contacto. Pues muchísimas gracias por la invitación.